Hola a todos. Hoy nos enfocaremos en cómo preguntar y dar información sobre la ubicación de lugares en una ciudad alemana. Vamos a usar wo dónde y preposiciones como in, auf y por. Revisaremos vocabulario importante y corregiremos algunos errores comunes que suelen hacer los hispanohablantes. Recuerden, la práctica es esencial, así que prepárense para participar. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Espero que estén muy bien. Recordemos rápido. Hobby, Es obvio. spielen, Significa giocare. lesen, Es leggere. zeichnen, Significa disegnare y reisen. es viajeare. Bien, hoy usaremos estas palabras que ya aprendimos para seguir avanzando en nuestro aprendizaje del alemán. Mein Hobby ist Schwimmen. Mein Hobby ist Schwimmen. Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. Entschuldigung, wo ist das Restaurant? Entschuldigung, wo ist das Restaurant? Das Restaurant ist neben der Schule. Das Restaurant ist neben der Schule. Presten atención, Emily pregunta, Wo ist das Restaurant? ¿qué significa dónde está el restaurante? Esta construcción es fundamental. Wo significa dónde y ist es la tercera persona del singular del verbo sein ser, estar, que usamos para preguntar por la ubicación. James responde indicando que el restaurante está. Neben. La escuela, al lado de. Neben. Es una preposición que requiere el dativo, algo importante que veremos más adelante. También recordemos la correcta pronunciación de. Restaurant. Fíjense que Emily dice, Vielen Dank. que significa muchas gracias, y James responde, Gern geschehen. que quiere decir de nada. Usar estas expresiones nos hace sonar más educados. Ahora, vamos a trabajar con frases un poco más complejas usando otras preposiciones de lugar. Wo siempre se usa para hacer preguntas sobre ubicación y el verbo sein siempre acompaña wo para formar la pregunta. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Aquí Emily pregunta, Wo wohnst du? ¿qué significa dónde vives? El verbo, Wohin? que significa vivir, es muy común cuando hablamos de lugares. James responde ich wohne in Berlin usando la preposición in. Recuerden que in requiere el dativo. Este es un punto que confunde a muchos hispanohablantes. Fíjense en la importancia de la conjugación del verbo sein. Wo ist die Schule? Wo ist die Schule? Die Schule ist vor der Stadt. Die Schule ist vor der Stadt. Regresamos a usar wo ist para preguntar por la escuela. James nos dice que está. La ciudad, es decir, delante de la ciudad. La preposición significa delante de y necesita el dativo. Un error común es confundir con otras preposiciones. Practiquemos las diferencias. Nein, es ist hier. Nein, es ist hier. Ahora vamos a introducir la preposición, Zwischen. que significa entre. Se utiliza para indicar la ubicación de algo o alguien en medio de dos cosas. Por ejemplo, el banco está. Zwischen. La escuela y el restaurante. Es importante recordar que con lugares generalmente no requiere dativo, a diferencia de con personas o cosas animadas. Ist das Geschäft zwischen der Apotheke und dem Café? Ist das Geschäft zwischen der Apotheke und dem Café? Muy bien, Emily. La pregunta es correcta. James puede responder. Importante, después de. Zwischen. Vamos a poner el dativo si la referencia de esa personas o cosas animadas. En este caso estamos preguntando por la ubicación de la tienda, por eso no hay dativo. Noten la diferencia con mito bei, donde el dativo sí es necesario. Ja, das Geschäft ist zwischen der Apotheke und dem Café. Ja, das Geschäft ist zwischen der Apotheke und dem Café. Ahora introduciremos el adverbio de lugar, Gegenüber. que significa enfrente de. Se utiliza para indicar una ubicación directa y opuesta a otra cosa o persona. Es el equivalente a decir al otro lado de. Identifiquen cómo modifican la imagen mental del espacio. Ist die Bibliothek gegenüber dem Park? Ist die Bibliothek gegenüber dem Park? Nein, die Bibliothek ist nicht gegenüber dem Park. Sie ist hinter dem Rathaus. Nein, die Bibliothek ist nicht gegenüber dem Park. Sie ist hinter dem Rathaus. Vamos a introducir los verbos modales, comenzando con. Essen. Este verbo expresa obligación o necesidad. Equivale a tener que o deber en español. Su conjugación es regular, pero recuerda que siempre va acompañado del infinitivo del verbo principal. Por ejemplo, Ich muss lernen. significa tengo que estudiar,
Prestad atención porque el verbo müssen cambia ligeramente su forma en la primera persona del singular. Ich muss zum Bahnhof gehen. Ich muss zum Bahnhof gehen. Muy bien, Emily. Observen la estructura sujeto. Müssen. Infinitivo. Este verbo es crucial para expresar la necesidad de realizar alguna acción. Fíjense también en el orden de las palabras. Es muy importante en alemán. Ich muss nach Hause fahren. Significa que tienes una obligación de ir a casa, a diferencia del español, donde el orden es más flexible. Müssen wir jetzt zur Post gehen? Müssen wir jetzt zur Post gehen? Excelente pregunta, James. Cuando convertimos la afirmación con Müssen. en una pregunta, invertimos el orden. Müssen wir. Fíjense que no se utiliza el auxiliar do como en inglés. La interrogación se forma invirtiendo el orden del verbo y el sujeto. Es otra diferencia importante con respecto al español. Nein, wir müssen nicht zur Post. Wir können später gehen. Nein, wir müssen nicht zur Post. Wir können später gehen. Vamos a ver los adjetivos demostrativos en alemán. Diese. Dort. Dieser y dieses se usan para indicar algo cercano, mientras que dort utiliza la misma función de aquí anteriormente, pero sirve para algo más lejano. Aprender a usarlos correctamente añade precisión a nuestras descripciones. Pruébelos en frases. Ist das dein Buch? Ist das dein Buch? Muy bien. Ist das dein Buch? Significa literalmente ¿es este tu libro? Da? Es la forma posesiva e informal de du. Observen que concuerda en género y número con el sustantivo, como todos los adjetivos en alemán. Presten atención al orden de las palabras, es crucial en alemán. Nein, das ist nicht mein Buch. Das ist das Buch von Maria. Nein, das ist nicht mein Buch. Das ist das Buch von Maria. Hoy vamos a introducir la preposición neben, que significa al lado de o junto a. Es importante notar que neben no especifica un lado particular, izquierda o derecha, simplemente indica proximidad. Por ejemplo, Das Café neben dem Buchladen. significa la cafetería al lado de la librería. Prestad atención al orden de las palabras en alemán, ya que es crucial para entender la frase. Wo ist die Apotheke neben dem Restaurant? Wo ist die Apotheke neben dem Restaurant? Emilia ha formulado una pregunta excelente utilizando la preposición neben. Observen cómo la estructura es sencilla. Wo ist neben es fundamental recordar que el orden de las palabras es importante para transmitir el significado correcto. La pregunta busca la ubicación de una farmacia en relación con un restaurante específico. Buen trabajo, Emily. Die Apotheke ist neben dem Restaurant, auf der linken Seite. Die Apotheke ist neben dem Restaurant, auf der linken Seite. Vamos a explorar cómo utilizar la preposición Gegenüber. que indica frente a o enfrente de. Es crucial entender que esta preposición no requiere el dativo, como algunas otras preposiciones de lugar. Aprendemos a describir la ubicación de algo en relación con otro objeto, considerando su colocación directa uno frente al otro. Noten, esto es diferente al uso de neben. Ist das Rathaus gegenüber dem Bahnhof? Ist das Rathaus gegenüber dem Bahnhof? Observen que Emily utiliza una pregunta sobre ubicación. Ist das Rathaus gegenüber dem Bahnhof? Está el ayuntamiento frente a la estación de tren. Ahora veremos cómo responder negativamente. Noten el uso de. Nee. Para negar la afirmación está. La negación siempre sigue las reglas gramaticales del alemán. El verbo va al final de la oración die. Nee. Suele ir antes. Cuidado con el orden de las palabras. Nein, das Rathaus ist nicht gegenüber dem Bahnhof. Nein, das Rathaus ist nicht gegenüber dem Bahnhof. Ahora vamos a aprender cómo preguntar sobre la disponibilidad de algo. Emily quiere saber si hay una panadería cerca, usando la frase. Gibt es eine Bäckerei in der Nähe? Fíjense en el verbo geben utilizado impersonalmente con es. Esto significa y es muy común para preguntar por la existencia de algo. La expresión In der Nähe. significa cerca. Gibt es eine Bäckerei in der Nähe? Gibt es eine Bäckerei in der Nähe? Ja, es gibt eine Bäckerei um die Ecke. Ja, es gibt eine Bäckerei um die Ecke. Wo ist das Restaurant? Wo ist das Restaurant? James responde a la pregunta sobre la panadería usando Um die Ecke. que significa a la vuelta de la esquina. Esta expresión indica una distancia corta y cercana a un lugar.
Noten cómo describe la proximidad de la panadería de manera concisa. Esta frase añade información valiosa a la descripción de ubicación, haciéndola más precisa. James ha ido un paso más allá al especificar la ubicación de la farmacia con la frase Auf der linken Seite. que significa en el lado izquierdo. Esto es muy útil para dar instrucciones más precisas y evitar confusiones. Recordad que auf indica una superficie o posición sobre algo y en este caso se refiere a un lado. La frase completa comunica de forma clara la ubicación exacta. Emily pregunta, Ist weit? ¿está lejos? James responde, Nein, es ist hier. no, está aquí. La palabra Weit. significa lejos. Noten que usamos aquí para referirnos a la distancia. Este uso es diferente al español. Recordemos que Hier. significa aquí. Hemos revisado cómo preguntar la ubicación de lugares con wo, las preposiciones de lugar in, auf y por y algunas expresiones de cortesía. Para practicar, quiero que escriban 5 frases sobre dónde viven, dónde está su escuela y dónde queda su restaurante favorito, usando las estructuras que hemos aprendido. Presten atención al dativo y a la conjugación del verbo sein. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. Hemos llegado al final de nuestra lección de hoy. Repasemos rápidamente lo que hemos aprendido. Principalmente, hemos visto cómo preguntar por ubicaciones y preposiciones básicas. Genial. Ahora, un pequeño quiz para ver si han entendido todo. ¿Qué significa? Wo ist das Restaurant? La respuesta correcta es Wo ist das Restaurant? significa, literalmente, ¿dónde está el restaurante? Muy importante para pedir indicaciones. Siguiente pregunta. ¿Qué preposición se usa para indicar? Reden. Al lado de. La respuesta correcta es Reden. Reden. indica proximidad, que algo está a un lado de otra cosa. Y por último, ¿qué significa la expresión? Die Ecke. La respuesta correcta es Ecke. Die Ecke. se usa para referirse a algo que está a la vuelta de la esquina, muy cerca. Versuche jetzt deinen Standort auf Deutsch zu beschreiben. Übe mit einem Freund. Versuche jetzt deinen Standort auf Deutsch zu beschreiben. Übe mit einem Freund.